Tenemos a un Dios muy grande, ¿verdad? Hace maravillas. Sí. Pues hoy vamos a ver un poquito de eso. Vamos a ver de cómo es que Dios sigue obrando cuando uno no lo espera, cuando uno lo piensa, de una manera y una forma inexplicable. A nosotros no nos tiene que pedir permiso. Él simplemente hace lo que Él va a hacer. Pero siempre sus decisiones, lo que Él hace, es lo mejor, aunque nosotros no lo entendamos. No hay mejor lugar, me dijo un amigo, que estar en la voluntad de Dios. Y eso a veces requiere sacrificio. Eso a veces requiere que tú y yo tomemos decisiones que no son las que nosotros escogeríamos. Cosas que tal vez nos van a causar dolor o tiempo, lo que sea, pero créeme, es algo inexplicable saber que estás en la voluntad de Dios. Entonces ahí vamos a encontrar a José hoy en nuestra historia. Si tienes tu Biblia, encuentra conmigo Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Vamos a terminar el capítulo. Nos quedamos en versículo 17 la semana pasada. Y bueno, terminamos 17 y hoy nos toca de 18 a 36. Amén. Si tomas notas para esta porción, Génesis 37, 18 a 36, le puse como nombre a este mensaje la eliminación de José. La eliminación de José. Dejamos a nuestra historia la semana pasada viendo cómo fue que Dios guiaba a José en su búsqueda de sus hermanos, recuerdan. Su papá lo había enviado a buscar a sus hermanos en Siquem. José obedece y llega, pero cuando llega allá Siquem no los encuentra. Y mientras los está él buscando, se topa con un hombre que sale de la nada. No sé si recuerdas, nos dice la palabra que se topa con este tipo que de pronto, o sea, sale y yo lo vi como la mano de Dios guiándolo. Y este hombre le pregunta qué buscaba y José le dice que pues a sus hermanos. Y interesantemente, este hombre totalmente extraño a José sabe dónde están. O sea, los conocía, sabía quiénes eran y le puede decir que estaban ya en otro lugar. Y Dios aquí va guiando a José y pone a este hombre en su camino. Y le dice, están en Dotán, los dos pozos, y ahí los puedes encontrar. Pero José no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. José va a ellos con un corazón puro y sin rencor. José no tenía problema con sus hermanos, ellos con él sí, pero él no tenía malas intenciones. Él simplemente está obedeciendo lo que su papá le había dicho que haga, y es que fuera a buscarlos ahí en Siquem, pero sus hermanos todavía ardían por lo que había pasado. Si recuerdan, vimos la semana pasada que José tuvo dos sueños. Y entre estos dos sueños, José es elevado sobre sus hermanos. Y en ambos sueños, los hermanos de José se inclinaban delante de él. Y eso causó, dice la Biblia, ira y envidia en los corazones de sus hermanos. Entonces ahí dejamos la historia. Esa es la escena. Los 10 hermanos, digo 10, sabemos que son 12, pero Benjamín, el más chico, ahorita tiene entre 4 años y medio. Entonces él obviamente no va a ir a apacentar a las ovejas con los demás. Entonces tenemos a los 10, Benjamín 11 y tenemos José que ahora los viene a buscar a estos hombres que están apacentando las ovejas en Dotán. José los busca.
Y después de ser ubicado por este hombre misterioso, empieza a ir rumbo a Dotán y ahí empieza nuestro texto hoy. Verso 18, vemos lo que pasa en lo que, si te puedes imaginar conmigo, José yendo hacia Dotán, y luego ahora tenemos el punto de vista de los hermanos. Verso 18 dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Noten la palabra conmigo, conspiraron. Esa palabra es una palabra muy interesante, indica engañar, indica actuar astutamente para matarle. Lo querían matar, lo querían engañar y ahorita vemos cómo se va a llevar a cabo eso, pero no solo eso, sino que fíjense lo que dicen. He aquí viene el soñador. Y saben, el odio y la envidia son dos cosas que envenenan nuestro corazón. Y aquí vemos cómo es que estas cosas se han fermentado, si puedo usar esa palabra, o han hervido en ellos. Es una progresión, quiero que la noten conmigo. Vean que empezó en sus corazones. Cada vez que conspiramos, empezamos a hacerlo primero en nuestras mentes. ¿Sí? Empezamos a conspirar, empezamos a actuar astutamente antes de realmente actuar, pero en nuestra mente empezamos a formar ese plan, a hacer esas cosas, a conspirar, y luego de pronto sale. Ahí viene el soñador, dice. Y sabes, les animo a guardar su corazón. Quizá ahorita en estos días, en estos meses, has estado conspirando contra alguien. Quizá todavía no se ha manifestado en palabras como dice aquí, no, ahí viene el soñador, pero estás conspirando. Quizá tu conspiración no es para matar, y que por lo tanto pues, lo podemos justificar, no estoy matando, no quiero dañar a alguien, pero aún estás conspirando. Guarda tu corazón. Igual que aquí en nuestra historia, la conspiración siempre, como dije, empieza en nuestras mentes y luego se manifiesta en palabras y finalmente se lleva a cabo en acciones. Y esa es la progresión que quiero que noten aquí en el texto. Y por eso es que Proverbios 4:23, lo puedes anotar, dice esto, dice, sobre todas las cosas, dice, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Tu corazón determina el rumbo de tu vida. Hay algo que parece ser que liga el corazón y la mente. Y aquí es notable en los hermanos de José. Lo ven que viene de hacia afuera, ya ellos tienen un odio, tienen una envidia contra él. Y eso que empezó en su corazón ahora se ha manifestado en una conspiración y luego hasta en palabras. Oh, ahí viene el soñador. Vean cómo es que el corazón envenenado de odio y envidia va a determinar el rumbo de las vidas de estos varones, así como dice Proverbios, verso 20, dice, ahora pues, venid, están hablando entre ellos, y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. ¿Sí ves cómo sale ese odio? Veremos qué será de sus sueños. Cuidado cuando tú y yo nos encontramos hablando, pensando de esa manera de otra persona. A ver qué pasa con ellos. Casi como queriendo condenarlos en nuestro corazón. Es lo que está pasando. A ver qué pasa con sus sueños. Noten que una cosa le da paso a otra. No era solo matarlos, sino que iban a tener que mentir. Y uno no es ajeno al otro. Cuando tú conspiras y deseas actuar en esa conspiración,
actuar astutamente, engañar a alguien, ahí empieza, pero pronto vas a tener que mentir y cubrir lo que estás haciendo. Aquí ellos dicen, vamos a matarlo y diremos que alguna mala bestia lo devoró. O sea, es una serie de pecados, uno tras el otro, que empieza en el corazón. Pero vean aquí Rubén, el más grande, oye, y vean lo que él dice aquí en verso 21. Dice, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Verso 22. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongan mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Como dije, Rubén aquí sabemos es el más grande. Entonces la responsabilidad de todos sus hermanos, de todo lo que va a suceder, va a ser suya. Ahora, parece ser que Rubén no está de acuerdo con la conspiración, pero no quiere decir que él quería a José. Ahorita lo vamos a ver. Quizá él dice, no, hay que no matarlo, y parece ser que él lo quiere librar, pero vamos a ver que va a ser algo no como lo vemos aquí, sino que va a ser algo egoísta para él en su vida. Verso 23 dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Ahora, verso 23 se me hace súper interesante y les hago una pregunta. ¿Por qué quitarle la túnica? No sé si me imagino que muchos de ustedes han leído esta historia, la compartimos en las clases dominicales, ¿no? a los niños, y siempre hablamos de esta túnica, pero yo me hice la pregunta, ¿por qué quitarle la túnica? O sea, ¿por qué no matarlo así? Es interesante, realmente no hay motivo, no es como que uno se la pueda poner y diga, pues es que yo ahora soy el primogénito, me queda a mí bien y ya tengo rato codiciándola, ¿no? Y pues antes de matarlo, antes de echarlo al pozo, dame tu túnica. Para mí, este es uno de los versículos que están puestos en la Biblia estratégicamente por Dios. Medita en eso y al final les voy a mostrar por qué digo eso y algo muy interesante en este versículo. Pero por lo pronto podemos ver en estos versículos que trataron con José bruscamente y violentamente. Vean a mí aquí donde dice que tomaron a José. Esa palabra tomaron indica apoderarse de algo. No es como que lo agarraron de la mano y dicen, ven, ¿puedes por favor meterte a este pozo? No es como que le pusieron el brazo alrededor de sus hombros y están platicando con él. Simplemente la palabra es apoderarse de algo. O sea, lo agarraron, actuaron violentamente con él. Y luego fíjate que usa la palabra echaron. Esa palabra indica arrojar o botar algo. Están actuando violentamente. Fueron acciones para desquitarse a algo que no podían hacer mientras estaban con Jacob, con su papá. Era el consentido, era el más querido de su padre. Entonces no iban a tratar con él de esa manera, sabiendo que su papá los iba a ver. Pero ahora que ya no está Jacob, lo toman, se apoderan de él y lo echan en esta cisterna. Ahora en tu mente, ve conmigo a ese lugar. Me gusta viajar a las escenas, a lo que estamos viendo. Entonces, piensa en tu mente en ese lugar. ¿Qué expresión había en las caras de sus hermanos? O sea, piensa, son 10 hermanos, son 10 rostros, son 10 diferentes acciones.
Quizá algunos de ellos no querían hacer lo que están haciendo. Tal vez en unos hay una expresión de angustia, pero tal vez en otros se ve ese odio salir en sus caras. ¿Qué decía José? Me puse a pensar en eso, en lo que pienso de la escena, que los veo agarrándolo, apoderándose de él, quizás arrastrándolo hacia el pozo, y me pongo a pensar, ¿qué decía José? ¿Estaban solos o había gente a su alrededor? Te da una idea de lo que pasa por mi mente, ¿no? O sea, a lo mejor te dices, a mí no me gusta pensar en eso, a mí sí. Y me pongo a pensar yo en la escena, o sea, que ¿hay otra gente viéndolos? O sea, como observando lo que está pasando. Se veía el polvo subir en cuanto se apoderaban de él y luego lo jalaban. Y se veía como, tú sabes, cuando quizá alguien se está peleando y sube el polvo y dices, caray, allá está pasando algo. ¿Se veía? ¿Luchó José o solo se dio por vencido? O sea, sabemos que ellos eran más grandes que él tiene 17 años y él empezó a dar golpes, a patalear. O sea, no nos dice qué hizo José, no nos dice que luchó con ellos, pero tampoco nos dice que no luchó. No sabemos, me hice toda esa pregunta, pero sabemos que aquí lo echan en el pozo, en Dotán. Recuerdan, Dotán es la ciudad de 2 pozos. Y fíjate, descaradamente hacen lo siguiente. Esto me explotó la mente, verso 25. Y se sentaron a comer pan. ¿De veras? ¿Se sentaron a comer pan? ¿Que no oían los gemidos de José? Los historiadores dicen que los pozos de esa área tenían una profundidad de 4 metros. Entonces ahí tú piensas en 4 metros y haber arrojado a una persona, echadolo forzosamente en un pozo de 4 metros. O sea, estamos hablando de una buena caída, ¿no? De que se pudo haber lastimado, no nos dice. Cayó en su brazo y se lo quebró, cayó, o sea, no nos dice la historia. Pero aún sabiendo que él está en este pozo, empiezan a comer. ¿No oirían la voz y los ruegos de José? Tal vez yo pienso en el eco que salía del pozo de su voz, ¿no? Parece ser que estos hombres no tenían ningún remordimiento porque Génesis 42, discúlpame, nos da una idea de lo que estaba pasando cuando se sentaron a comer. Y me encanta cómo es que la Biblia nos responde y nos da a entender las cosas que uno a veces tiene preguntas de. Porque yo me empecé a preguntar, bueno, ¿y qué estaba pasando? Pero lo más que le escarbas, lo más que le ves que la misma Biblia seguido te dice lo que estaba sucediendo. Te lo leo, no tienes que voltear ahí, pero es Génesis 42 y para este capítulo 42, José ya es gobernador en Egipto, el segundo al faraón, ¿sí? Y los 10 hermanos ya se han presentado delante de José por una hambre que había en toda la tierra. Y tal como los sueños que José, y no me quiero adelantar mucho, pero tal como los sueños que José había tenido, ahora ellos se encuentran delante de su hermano sin saber que él era el gobernador. Y les dice él, vienen y le piden grano, y él les dice, ustedes son espías. Ahora, él sabe que son sus hermanos. Y les dice, ustedes son espías. Y se pueden imaginar la sorpresa de ellos. A lo cual ellos le responden y le dicen, no, para nada, somos hombres honrados. Mentirosos realmente. No honrados, o sea, imagínate las emociones de José. Sabiendo que ellos, somos hombres honrados. Donde él pudo, yo creo tú y yo por lo menos, yo hubiera pedido la muerte de ellos en ese momento. Pero gracias a Dios que yo no fui.
Somos hombres honrados y como dije, no tengo el tiempo para relatar toda la historia, pero basta en decir que José pide que uno de ellos se quede ahí mientras que el resto de ellos regresan por Benjamín, por el otro hermano. Les dice, ustedes regrésense, les doy el grano, pero regresen y para saber que no son espías, porque ellos le habían dicho que tenían a otro hermano y el otro ya no existía, José, no dicen lo matamos o lo vendimos, sino que solo dicen ya no existe y él les dice, vayan por Benjamín, por su otro hermano y regresen, pero uno de ustedes se tiene que quedar aquí en la cárcel. Y mientras ellos están ahí, se están hablando los 10 hermanos, uno al otro, uno de ellos dice esto, dice, es obvio que estamos pagando por lo que hicimos hace tiempo a José. Ahora, no saben que es José, pero fíjense lo que está en sus corazones. Es obvio que estamos pagando por lo que hicimos hace tiempo a José. Checa esto, vimos su angustia cuando rogaba por su vida, pero no quisimos escucharlo. Aquí ellos comiendo, mientras que José estaba rogando por su vida. Interesante. Me puse a pensar en lo que pasa cuando dejamos que nuestro corazón nos guíe. Cuando no le damos la importancia aquí a este libro, son 66 libros que Dios nos ha escrito, y en lugar de ver lo que quiere Dios para nosotros aquí, decimos, ¿sabes? Yo voy a seguir a mi corazón. Lo que empezó en la mente se convirtió en palabras y aquí en acciones. Y así pasa. José en la voluntad de Dios, los hermanos totalmente fuera de la voluntad de Dios. Vean el resto de verso 25. Y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá, Jesús es el león del tribu ¿de quién? De Judá. Checa la descendencia de Jesús. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y interesante la historia. Ahora es importante notar que Rubén no está con ellos en este momento. No sabemos dónde está, pero en los próximos versículos nos daremos cuenta que cuando toman esta decisión, Rubén no está, el más grande no está. No sabemos qué pasó con él. Ahí tú puedes dejar que tu mente corra, ¿no? ¿Quién sabe dónde está? No nos dice. Así es que aquí los que convinieron con Judá son 9 de los 10 hermanos, falta uno, Benjamín, pero él no está. Ahora, si nomás, checa esto, si nomás Rubén está con ellos, él quizá no permita que lo vendan. Y por lo tanto, José no termina estando en Egipto para salvar a su familia. ¿Sí estás conmigo? Lo digo porque estos detalles son importantes. Cuando tú leas tu palabra, cuando tú estás en tu tiempo devocional, busca por ese tipo de detalle. Piensa de esa manera. O sea, no es coincidencia que Rubén no está ahí. Es importante porque aún en algo tan pequeño vemos cómo es que Dios está obrando en la historia en su totalidad. Rubén ya había dicho que él lo iba a librar para regresarlo a su hermano, a su papá, ¿recuerdan? Entonces cuando la sugerencia surge de llevarlo y venderlo, si nomás está Rubén, él quise decir, no me gusta tampoco esa idea. Que por lo tanto, pues destruye todo el plan para que José sea el segundo en Egipto, el gobernador, para rescatar a su familia más adelante. Y que no se extermine la línea
judaica. ¿De dónde viene quién? Jesús. ¿Sí ven los detalles? Lo más que camino yo con Dios, lo más que leo su palabra, me doy cuenta cómo es que Dios está en cada detalle de mi vida, en lo más insignificante. Aún los cabellos de mi cabeza están todos contados, dice la palabra. Tienes que saber, porque a lo mejor estás en un lugar tú esta noche que piensas que tú no le importas a Dios. Y quiero que sepas que los cabellos que tú no puedes contar, Dios sabe cuántos tienes. Cuando uno pueda decir, pero es que es un Dios muy grande, es un Dios que está súper ocupado, o sea, tiene todo el mundo que vigilar. Él no se preocupa de mí. Él te dice, yo sé cuántos cabellos están en tu cabeza, los tengo contados. Y cuando se te cae uno, Él sabe. Y cuando te bañas, que a unos se les caen más que a otros. Y dices, caray, ¿quién se bañó aquí? Dios dice, yo sé cuántos te quedan. Quiero que sepas que Dios te ama y que Dios sabe el menor detalle de tu vida. Como prueba, como tarea les puedo decir, lean el libro de Esther con eso en mente. Les comenté hace poco, me tocó leer en mi tiempo devocional el libro de Esther y me fascinó los detalles en esa historia, cosas que no había visto en otro tiempo. Y digo yo, son detalles tan pequeños, pero es Dios obrando. Fíjate cuando lo leas, a ver si ves cómo es que Dios ordena cada detalle para que Esther y Mardoqueo estén en los lugares perfectos en el momento perfecto en esa historia. Son 10 capítulos, lo puedes leer antes de acostarte hoy. No es un libro muy largo. Pero puedes hacerlo, lee ese libro buscando esos detalles, creo que te van a asombrar. Pero aquí Judá decide que en lugar de dejar a José en el pozo, que mejor lo iban a vender. Y esto para ellos les iba a brindar dos cosas. Uno, les iba a dar un centavo en su bolsillo, porque obviamente iba a haber un costo por la venta de lo que se va ahora a considerar como esclavo. Y más allá, ellos no tendrían la culpa de haber matado, fíjate, a su propia carne, dice aquí. Pues ya nosotros no lo vamos a matar, ya lo que le pase a él, pues que le pase. No somos nosotros. Pues le parece buena idea a los hermanos y en verso 28 lo venden, dice, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba. Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Así como Jacob nunca pensó que el mandar a José por sus hermanos iba a ser la última vez que lo iba a ver por 22 años, aquí Judá y sus hermanos tampoco pensaron en eso. Van a pasar 22 años sin ver a su hermano. La próxima vez que vean a José va a tener 39 años. Ahorita tiene 17. Pasan los madianitas. Son los mismos que los ismaelitas. Estos nombres se usan indistintamente uno con el otro. Y sacan a José de la cisterna y lo venden, fíjate, por 20 pedazos de plata. En ese tiempo no había billetes, no había ni monedas. Entonces se vendía por pedazo, entonces era un pedazo de plata, se pesaba, se puede decir. Verso 29. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Rubén llega, rasga sus vestidos, eso es como una expresión de angustia, de decir, híjole, se está triste, lo veo, porque sabe que ha perdido a su hermano, pero
No solo eso, sino que sabe que la responsabilidad es de él. Vean verso 20, y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece, ¿y yo? ¿A dónde iré yo? Si te fijas que no era un amor necesariamente que Rubén tenía por José, sino que él se está como cuidando él mismo, ¿no? Como que, ¿y a mí qué va a pasar conmigo? Yo tengo la responsabilidad, ¿qué le voy a decir a mi padre? Como el más grande, él tenía esa responsabilidad y no sabe qué le va a decir. Yo me lo imagino otra vez pensando en la escena a Rubén dando vueltas, pataleando quizás rocas y preocupado pensando en qué voy a hacer ahora. O sea, la caravana que se llevó a José, pues ya tal vez ya ni se ve, ya está en la distancia, ya se fue. Llega él y encuentra a la cisterna vacía. Uno de ellos tiene idea, pero noten que el texto no nos dice cuál de los 10. Interesante, uno de ellos dice lo siguiente, verso 31. Entonces tomaron ellos la túnica de José. Me puse a pensar, ¿quién pensó en esto? ¿Cuál de todos? Cuando llegue al cielo yo les voy a preguntar a José, oyes, ¿quién tuvo la idea? Pero uno de ellos tomamos la túnica y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Sin duda uno de ellos vio que ahí estaba la túnica y es donde entra esta túnica como en la escena. Y dijo, vamos a tomar esta túnica y vamos a teñirla, que es literalmente sumergirla. Esa palabra teñir es sumergir en sangre. Y luego verso 32, algo súper cruel, lo hacen, toman la túnica, la sumergen en la sangre de este cabrito. Y luego verso 32 dice, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Se me hace súper cruel, se me hace súper insensible pararte delante de tu padre y no solo mentirle, porque aquí le están mintiendo, pues quién sabe, o sea, algo pasó. O sea, para mí eso es lo cruel, lo suficiente, ¿no? De mentirle a tu padre, o sea, de estar ahí. Yo recuerdo todas las mentiras que yo le di a mis padres. Y era no solo mentirles, sino que tener que verle la cara a tu padre de angustia y de dolor. ¿Puedes verle la cara a Israel? ¿Cómo sería el ambiente? O sea, cuando ellos llegan y ponen ahí la túnica, o sea, piensa en los llantos quizá de su padre. Piensan o sea, son 10 hombres que tienen una mentira, están escondiendo algo en su corazón y ninguno de ellos puede abrir la boca. Hubo uno que otro que batallaba con eso más y decía, tengo que decir algo, no le puedo ver la cara a mi padre así. Estos hombres van a tener que esconder y ahogar más que nada esos sentimientos que les decía, le mentiste a tu padre, vendiste a tu hermano. Van a pasar los años con eso dentro de ellos. Por más de 20 años ellos tendrán que lidiar con esa mentira en sus corazones. Yo no sé si se les hizo más fácil a través en lo que pasaban los años, o si cada vez que le veían la cara a su padre recordaban lo que hicieron. Jesús dijo en Mateo 5, dijo, bienaventurado los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Oh, yo sé, limpio significa libre de pecado.
Y es cierto, los que están libres de pecado, oh, créeme, verán a Dios, los de limpio corazón. Pero esa palabra limpio también significa libre de la mancha de la culpa. ¿Hay algo en tu vida que tienes años cargando con? ¿Algo que mancha tu culpa? ¿Sabes? Nos tenemos que hacer esa pregunta. ¿Sabes por qué? Porque no vas a descansar hasta que lo corrijas. Quizá tú te encuentras como estos hombres y para ti quizá no son 20 años, pero quizá son 5 o quizá son más de 20 años. Y vienes cargando tú con estas cosas y has sido tormentado por lo que has escondido en tu corazón. Corrígelo para que puedas descansar. Estos hombres van a tener que cargar con eso. Fíjense la reacción de su padre, verso 33. Dice, y Jacob, Israel, la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron, otro versículo que no entiendo cómo, se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas, parece ser que aparte de Dina, Jacob tuvo más hijas, se levantaron sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Verso 36 nos dice que los madianitas lo llevaron eventualmente a Egipto y ahí lo compró un hombre de nombre Potifar. Quiero ver un poquito a la escena de José. Ahora, el comprar a un esclavo, porque eso es esencialmente lo que está pasando, ya lo vendieron, entonces José ahora es propiedad de los madianitas. Y cuando vendías a un esclavo, no era solo de intercambiar un dinero, sino que por segunda vez, porque esto ya pasó cuando lo vendieron sus hermanos, José va a tener que pararse ahí delante de la gente que lo está viendo, en el mercado se puede decir, y va a haber gente que va a venir y le va a abrir la boca y le va a ver los dientes y le va a decir, pues a ver cómo está este hombre, su dentadura. Van a verle los músculos, quizá estaba totalmente desnudo, no sabemos, pero eso pasaba muchas veces. Y José está ahí, delante de un montón de gente que lo iba a examinar para ver si valía la pena comprarlo. Segunda vez que José va a tener que experimentar eso. ¿Te imaginas la vergüenza de que alguien te abra la boca sin que tú le permitas? Lo hablábamos mi esposa y yo, pero la cara es como algo muy íntimo, muy privado, ¿no? O sea, creo que si alguien viene y te toca la cara es como que, órale, ¿qué onda, no? O sea,